Hay un umbral en la mente humana que pocos cruzan, un límite que separa lo inimaginable de lo realizado. Hoy hablaremos de ese límite, de esos momentos en que la línea entre lo humano y lo monstruoso se desvanece por completo. El canibalismo lo asociamos con rituales ancestrales, con supervivencia extrema, con tribus lejanas. Pero, ¿qué pasa cuando ocurre aquí, en nuestras ciudades, en casas que podrían ser la de cualquier vecino, con personas que parecían normales? Esto no es un video sobre morbo, es un expediente sobre la fragilidad de la normalidad, sobre cómo lo cotidiano puede de repente revelar un abismo, y sobre por qué estos casos nos perturban tanto, porque nos recuerdan que el horror no siempre vive en castillos lejanos, a veces vive al lado. Abramos el expediente, uno que demostró que un monstruo puede ser invisible hasta que ya es demasiado tarde. Ciudad de México 2021. Andrés Filomeno Mendoza Celis era, para sus vecinos, un hombre discreto, un tipo amable que saludaba, que no causaba problemas. Vivía en una casa normal, en una calle normal, la perfecta invisibilidad del monstruo cotidiano. Operaba desde 1994 hasta 2021. Sus víctimas, principalmente mujeres jóvenes, muchas en situación de vulnerabilidad. Su método ofrecía trabajo o ayuda. Confiaban en él. Su casa en Atizapán, aspecto normal por fuera, infierno por dentro. Al allanar su vivienda, la policía encontró algo que superaba cualquier expectativa. Encontraron algo que desafía la comprensión. Restos de al menos 17 personas. 3.787 restos óseos humanos. No en un sótano oculto. En la casa donde vivía, enterrados en el patio, guardados en bolsas, y luego la confesión, se alimentaba de sus víctimas. Se sabe que en las investigaciones, en una esquina había un montón de basura y en el centro una mesa vieja y abollada. Había un plato con un pedazo de carne mordido y una tortilla. Encontraron artículos de cocina con sangre, presumiblemente de las personas que asesinaba. Además de los restos, encontraron fotografías de las víctimas, documentos oficiales falsos, ropa y, lo más aterrador, grabaciones. Había documentado sus crímenes. Este caso fue tan impactante que la Suprema Corte de Justicia de la Nación auspició una miniserie para sensibilizar sobre el feminicidio. El detalle más inquietante, sus declaraciones a los medios fueron lo opuesto a lo esperado. No había culpa, no había emoción. Hablaba de sus crímenes como quien habla del clima, como si hubiera estado vacío por dentro. Los psicólogos forenses analizan el desorden de personalidad antisocial extremo, falta total de empatía, psicopatía pura, capacidad de disimular durante décadas, normalización completa de lo aberrante. Mendoza no era un hombre poseído, no era un loco que gritaba en las calles, era algo mucho más peligroso, alguien que había aprendido a parecer humano. Y eso nos lleva a la pregunta incómoda: ¿cuántos hombres invisibles pasan entre nosotros ahora mismo, saludando, sonriendo, esperando? Casma, Perú, 1993. Consuelo Berrocal, 23 años. Estaba sola con su bebé de 2 meses, Frank Ángel. Lo que sucedió esa noche no fue un crimen premeditado, fue el colapso total de una madre sin tratamiento. El contexto completo, que no es una justificación, es que su historial médico menciona epilepsia mal diagnosticada más episodios psicóticos no tratados. Contexto social: vivía en pobreza extrema, abuso sexual por su hermano adoptivo, el padre del bebé, crianza en secta religiosa. Sistema fallido: ningún apoyo psicológico posparto, ninguna intervención temprana. Los hechos según su confesión: estaba jugando con mi hijo, y jugando nomás lo hice. Te voy a matar, le decía, y ya me lo había comido. Las vísceras nomás me las comí, las freí y las comí. Cuando la policía llegó, encontró a Consuelo en estado delirante.
Decía escuchar voces que la llamaban a ser perfecta. No fue juzgada como criminal común. Fue trasladada al Hospital Víctor Olarco Herrera, el principal psiquiátrico del Perú. Hoy Consuelo tiene alrededor de 50 años. Después de 3 décadas de tratamiento, un equipo multidisciplinario confirmó: sus actos fueron producto de epilepsia no tratada más psicosis postparto más trauma acumulado. Sigue en tratamiento, no en prisión. El análisis científico. La OMS menciona que la epilepsia puede desencadenar trastornos psicóticos. The Lancet Psychiatry: crisis epilépticas no tratadas, alucinaciones más conductas impulsivas. La Asociación Psiquiátrica Americana: estrés extremo como posparto más enfermedad no tratada es igual a un riesgo alto. Este caso no habla de maldad, habla de abandono sistemático, de cómo una cadena de fallas familiar, médica, social puede terminar en tragedia. Consuelo no era un monstruo, era una paciente que el sistema dejó caer. Más allá del horror de los hechos, este caso sirve como una advertencia sobre la importancia de la detección temprana y el tratamiento adecuado de los trastornos psiquiátricos. Ciudad de México, octubre de 2007. José Luis Calva Cepeda se presentaba como poeta, dramaturgo, escritor. Vendía sus obras en las calles, recitaba versos, enamoraba con chocolates y flores. Detrás del artista habitaba otro tipo de creatividad. La semilla del horror. Su padre murió cuando era niño. Su madre lo golpeaba, torturaba, obligaba a llamar papá a todos sus amantes. Abuso sexual a los 7 años por una adolescente de 16. Expulsión: a los 12 años su madre lo corrió de casa. Vivió en las calles desde la adolescencia. Calva Cepeda buscó toda su vida la aprobación materna que nunca llegó. Psicólogos forenses sugieren que ese rencor silencioso se transformó en odio hacia las mujeres. Pero un odio disfrazado, un odio que escribía poemas de amor. La detención macabra, 8 de octubre del 2007. Los vecinos de la colonia Guerrero reportaron un olor insoportable. La familia de Alejandra Galeano Garavito, su pareja de 32 años, la había reportado desaparecida días antes. Lo que encontró la policía superó lo imaginable. La escena del crimen, como descripción clínica, es que el tronco de Alejandra en un closet, partes del cuerpo cortadas en trozos en el refrigerador, el antebrazo frito en un sartén, un plato con cubiertos y un limón al lado. Declaración del fiscal Gustavo Salas. En la sartén se encontraron restos de esta carne y un plato con cubiertos y hasta con un limón, que nos hace presumir que las consumió. Calva Cepeda se declaró culpable del asesinato, pero negó el canibalismo. Una negación que sonaba hueca frente a la evidencia física. Posteriormente aparecieron más víctimas. La exnovia número 1, que fue encerrada desnuda en un auto, descuartizada en basureros. Una trabajadora sexual, mismo modus operandi. Olga Lidia, 23 años, maestra de inglés obligada a ver zoofilia y practicar sadomasoquismo. Un testigo, un hombre que dijo haber tenido relación homosexual con Calva y ayudado a descuartizar. Calva Cepeda cumplía con la definición clásica: 3 o más asesinatos, mismo modus operandi, periodo extenso, lapsos de enfriamiento. Pero con un perfil único: el intelectual que documentaba sus crímenes con la misma precisión que sus poemas. En su celda del reclusorio Oriente, oficialmente suicidio por ahorcamiento con un cinturón. Extraoficialmente, 11 de diciembre del 2007. Se declara como muerte sospechosa. Inconsistencias. Su hermana comenta que el cuerpo tenía rastros de tortura y violación. El abogado no parecía suicida, estaba entusiasmado con su libro. Autopsia: murió bajo efectos de cocaína. ¿Cómo consiguió drogas en prisión? Martín Gabriel Barrón, del Instituto Nacional de Ciencias Penales, lo resumió:
Una muerte poco común dentro del perfil de un asesino en serie. Demasiadas preguntas sin respuesta. Calva Cepeda no fue solo un asesino, fue un caso de estudio sobre la creación de monstruos mediáticos. La prensa lo bautizó como el caníbal de Guerrero, antes de que se probara judicialmente el canibalismo. Morbo, sensacionalismo o la necesidad de convertir lo complejo en una etiqueta simple. Ciudad de México, 17 de julio de 1971. Calle Pirineos, 15, Colonia Portales. María Trinidad Ramírez Poblano, tamalera, madre de 3 hijos, esposa de Pablo Díaz, un peluquero desempleado y violento. Los hechos precisos fue que su motivo fueron años de violencia doméstica, golpes a ella y a sus hijos. El acto fue que lo golpeó con un bate de béisbol en la cabeza. Ocultamiento: descuarzó el cuerpo con un hacha. Metió los restos en costales de conazupo, los mismos que usaba para los tamales. Dejó los costales en diferentes puntos de la colonia. El descubrimiento fue el 19 de julio de 1971. Una empleada encuentra un costal con restos humanos. La policía, al tomar huellas, identifica a Pablo Díaz, ya que tenía antecedentes por robo. Esto los lleva a María Trinidad. María confesó sin arrepentimiento que años de maltrato la llevaron al límite. Pero lo que selló el caso fue lo que encontraron en su cocina: la cabeza de Pablo Díaz, en una olla con agua fría. No en la masa de tamales, como dice el mito, pero la asociación fue inmediata. La tamalera asesina hirvió la cabeza en el bote de tamales, lo que hacen los criminales con sus horrendos afanes. Desde ayer, en restaurantes, nadie prueba los tamales. Cita de la prensa en 1971. Aquí el horror opera en 2 niveles. El acto real, un feminicidio en defensa propia llevado al extremo, y el mito urbano que nació después. Porque aunque la cabeza no se usó en los tamales, el solo rumor paralizó el consumo de un alimento básico en la ciudad. Mostró cómo el terror se propaga a través de lo cotidiano. María Trinidad fue sentenciada, pero su caso se convirtió en leyenda urbana amplificada. Un ejemplo de cómo un crimen real se transforma en símbolo colectivo de desconfianza. 4 expedientes, 4 abismos diferentes, pero un hilo común: la capacidad humana para cruzar el límite último. No son monstruos de otro mundo, son productos de nuestro mundo, de fallas sistémicas, de traumas no tratados, de violencias normalizadas, de indiferencia colectiva. Quizá el verdadero horror no está en actos extremos, está en cómo los producimos, en cómo una sociedad puede crear, ignorar o incluso alimentar estas monstruosidades, y luego pretender que son anomalías aisladas. Estos archivos deberían incomodarnos, no por morbo, sino porque nos obligan a mirar nuestras propias grietas. Las grietas por las que alguien algún día podría caer o ser empujado. Archivo CS, donde los monstruos más terrenales tienen expediente.